Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y diálogo. Esta actividad ha sido gestada por el Bachillerato en Gestión Cultural de la Sede del Pacífico en conjunto con la Licenciatura de Administración de la Educación No Formal de la Escuela de Administración Educativa. Nos acompaña la doctora Adriana Venegas Oviedo, quien es la directora de la Escuela de Administración Educativa, y la licenciada Marianela González Zúñiga, quien es la coordinadora de la licenciatura en Administración de la Educación No Formal. Por si nos gustan dar unas palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos y todas. Creo que el espacio y la articulación de esfuerzos que logramos concretar el día de hoy es un insumo de lo bien que podemos hacer muchas otras cosas en conjunto, ¿verdad? Buscando, creo, el mejor fin para lo que es nuestra razón de ser, que es la formación profesional. En este caso, en áreas muy particulares que tienen que ver con los contextos no formales, ¿verdad? Y todas aquellas profesiones que requieren de insumos que son de relevancia para su ejercicio profesional. Así que muy complacidos desde la Escuela de Administración Educativa, pues poder estar hoy acá y con la profesora Adriana, que sabemos su conocimiento, ¿verdad? Y su experiencia en estas temáticas y muchas otras, que ojalá sea una de muchas actividades que podamos realizar en conjunto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Marianela, no sé si gusta dar algunas palabras. Sí, bueno, muy buenas tardes. A nombre de la licenciatura en Administración de la Educación No Formal, la bienvenida a todas y todos y estas, como bien lo dijo la directora, estas alianzas que salen, ¿verdad? Ahí en la marcha de los procesos educativos formales, yo creo que son muy importantes y nos fortalecen. Y creo que es un aporte también muy importante de lograr vincularnos entre sedes, que esto también es un esfuerzo que a veces cuesta mucho, ¿verdad? Articular entre sedes. Y de parte de la coordinación, pues igual, espero que no sea la última, que tengamos más esfuerzos de estos, más temas que nos involucren y poder compartir con ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ambas. Continúo. Bueno, mi nombre es Marisol Soto Valverde y mi compañera Sheila Hernández Jiménez y somos egresadas de la carrera de Gestión Cultural y estaremos acompañándolos como moderadoras en este espacio. Les informo que esta actividad está siendo transmitida a través de la página de Facebook Gestión Cultural UCR y estará disponible próximamente en el canal de YouTube UCR Sede del Pacífico. Bueno, un momento. Como parte de la agenda está como el punto número 1 la bienvenida, el punto número 2 las indicaciones generales, el punto número 3 la charla con Adriana Araya Goches, el punto número 4 serían las preguntas y comentarios y por último sería el cierre y agradecimiento. Con el fin de mantener el orden y ajustarnos al tiempo establecido, se detallan las siguientes indicaciones generales. Les agradecemos silenciar su micrófono y apagar su cámara. Si tiene alguna consulta, puede realizarla en el chat habilitado en la plataforma. Al final de la actividad tendremos un espacio para responder a las preguntas recibidas. Y por último, sea respetuoso de la opinión de los demás, ya que todos los aportes son importantes. Para esto les solicitamos que a la hora de dirigir su pregunta nos indique en el chat de la plataforma o bien vía Facebook su nombre completo y organización o instancia representada. Ahora sí, para profundizar en el tema nos acompaña Adriana Araya Goches, quien es máster de planificación curricular de la Universidad de Costa Rica, licenciada en Administración de la Educación No Formal y bachiller en Educación Preescolar, ambos de la Universidad de Costa Rica. Coach ejecutivo certificado en INCAE Business School y miembro de la International Coach Federation ICF. Desde hace más de 18 años se desempeña a tiempo parcial para la UCR, donde ha desarrollado acciones en docencia, investigación y acción social relacionadas con ciencias de la educación en los ámbitos de la educación formal y no formal y dirigidas a las poblaciones de diversas
edades y niveles educativos. Actualmente se desempeña en coaching y consultorías dirigidas al acompañamiento y asesoramiento educativo y curricular de proyectos, programas, cursos y modelos educativos y de capacitación, y para organizaciones con fines diversos, en contextos educativos formales y no formales. Sus áreas de interés son formación de formadores, diseños de curriculares de capacitación, pedagogía lúdica, diseño y desarrollo de programas educativos para poblaciones diversas. Es autora del libro La dimensión lúdica del ser humano en el aprendizaje, publicado en el año 2016 por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Y bueno, muchas gracias, Adriana, por participar con nosotros. Entonces, te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer compartir este espacio entre colegas, esta charla que es sobre orientaciones para el cobro por servicios profesionales. Y bueno, pues por supuesto espero que haya bastantes participaciones de ustedes y que entre la experiencia de todos podamos construir este espacio. Muchísimas gracias a la carrera de Gestión Cultural de la Sede del Pacífico por hacernos esta invitación desde la Escuela de Administración Educativa y la Licenciatura de Administración de la Educación No Formal. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, primero introducir esta actividad. En realidad esto es una charla para conversar sobre experiencias y quisiera que además de mi experiencia sea también las experiencias de muchos de ustedes, que me imagino que todos estamos en diferentes momentos del camino, ¿verdad? Tal vez sabemos algunas personas que hemos prestado servicios profesionales por algunos años, tal vez hay personas que todavía no, puede que tengamos aquí estudiantes que están terminando sus carreras, otros estudiantes que están llevando estas carreras como formación complementaria y que ya tienen experiencia en este tema, así que la invitación es a compartirles ahorita yo mi experiencia, lo que he construido y que después ustedes también puedan aportar a este tema, ya sea con sus comentarios, aportes o consultas. La charla se llama Orientaciones porque este es un tema que se las trae, como dicen, es un tema complejo, ¿verdad? Aún yo hoy, bueno, yo empecé a vender servicios profesionales desde el año 2007, ya son 14 años de estar vendiendo servicios profesionales. Hay años donde he estado más activa, otros años he estado inactiva. Pero bueno, decirles que lo primero es que lo que yo les voy a compartir aquí es mi experiencia, que no es la única ni tampoco contempla todas las infinitas posibilidades de escenarios y desafíos a los que eventualmente nos podríamos enfrentar cuando salimos a la calle. Como yo le digo, una cosa es estar en la calle, afuera, ahí donde tenemos que prestar nuestros servicios. Entonces, es en realidad pues la experiencia que yo les puedo compartir a partir de mis vivencias. Entonces, lo primero, así como para partir de lo más básico, porque un día un estudiante me preguntó en otra clase que estaba invitada, profesora, ¿qué es la prestación de servicios profesionales? Bueno, así en términos muy generales, nosotros cuando nos enfrentamos al campo laboral podemos estar en dos escenarios diferentes. Como empleados, es decir, cuando una empresa o cuando una organización de cualquier naturaleza nos contrata bajo un contrato que se firma, que tiene términos y condiciones, tiene un salario, un pago mensual por una cantidad de horas específicas que están destinadas a aportar ciertos conocimientos cuando somos personas empleadas de alguna organización. Y el otro escenario es cuando somos personas que emprendemos de manera independiente, es decir, que prestamos nuestros servicios profesionales, pero no desde el nombre de una organización, no como empleados de una organización, sino desde mi nombre personal, en este caso, por ejemplo, Adriana Araya, o también desde una empresa que yo vaya a consolidar. En ese caso, en términos legales, nosotros podemos, las organizaciones están inscritas en el país con un nombre y una cédula jurídica.
Cuando nosotros somos empleados, pasamos a formar parte de esa organización que nos respalda, que nos paga ese salario, que gestiona todas las cargas que implican tener una organización en este país. Cuando nosotros decidimos emprender de manera independiente, podemos ser reconocidos por nuestro nombre y cédula física o con un nombre y una cédula jurídica cuando creamos una empresa específica o un negocio. En mi caso, yo he estado inscrita desde siempre como persona física y toda la experiencia que les voy a compartir aquí es desde ese escenario. Por eso les digo que para ponernos un poco en contexto. Entonces, ¿qué es prestar servicios profesionales? Significa que yo me inscribo como persona física en el Ministerio de Hacienda, que tengo mis obligaciones legales y demás, y económicas, ahorita vamos a ver un poco más adelante, y que yo puedo prestar mis servicios profesionales a diversas organizaciones y esa prestación de servicios tiene un valor, o sea, a mí esas organizaciones no establecen una relación permanente conmigo, sino que lo que sucede es que me contratan para prestarles un servicio profesional específico y concreto, sin generar una relación más estable como empleado, sino más bien como una prestación de un servicio profesional. Entonces, aquí hay dos escenarios a los que nos podemos enfrentar. Como les digo, lo que yo les voy a hablar es cómo cuando estamos prestando servicios en primera persona, nosotros inscritos como persona física. Entonces, hay dos escenarios en los que podemos prestar servicios profesionales. Un primer escenario es cuando nos llega una solicitud de un servicio sin términos de referencia ni rubros de inversión. ¿Qué significa eso? Cuando alguna persona nos dice, usted estudió gestión cultural, ¿verdad? Es que aquí en la municipalidad tenemos un proyecto y queremos desarrollar una propuesta para un festival de las artes, un festival de tradiciones, o bien contratan a un administrador de la educación no formal también para desarrollar una actividad similar. Entonces, le dicen a uno, bueno, sí, usted nos puede organizar y coordinar todo el festival y además facilitarlo, y también necesitamos generar una memoria del festival. ¿Cuánto nos cobra por eso? A eso se refiere esta primera opción, cuando nos solicitan un servicio, pero no nos están dando un término de referencia claro, ni nos están dando un rubro de inversión, o sea, no nos están dando un monto, sino que nos dice, ocupamos esto, ¿cuánto nos cobra por darnos este servicio? Y entonces ahí es donde uno tiene que sentarse a analizar un montón de elementos que ya vamos a ver. Y el otro escenario es cuando nosotros prestamos un servicio profesional, pero en una oferta de servicio que tiene términos de referencia y rubros de inversión. Es decir, cuando nosotros prestamos, sale a concurso, esto sucede mucho también, bueno, ahora lo vamos a ver en este sentido, tanto en el sector público como también en organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, una organización no gubernamental saca una oferta que tiene unos términos de referencia donde dice exactamente qué es lo que ocupan, los entregables, las fechas, la justificación del proyecto, el objetivo, y entonces al final dice el rubro de inversión, esto es lo que se puede pagar por este servicio, y nosotros lo que hacemos es participar, porque en este caso participan diferentes personas u organizaciones, y hay que presentar una serie de requisitos y nos pueden contratar para brindar ese servicio profesional, que también es bajo esta relación de servicios profesionales cuando estamos inscritos como personas físicas o personas ¿verdad? Jurídicas cuando tenemos un negocio, pero no somos empleados directos de esas organizaciones. Vamos a empezar por el primer escenario, que es un poquito más complejo. Cuando nos dicen, necesito que me desarrolle la mediación de unos talleres pedagógicos en este museo, en esta casa de cultura, que me desarrolle un programa de capacitación para este grupo específico, ¿cuánto me cobra por eso? Cuando no hay mucha información. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros cuánto cobrar por ese servicio cuando no tenemos información? Bueno, en ese caso nosotros tenemos que sentarnos y esto es un consejo súper importante. Nunca ustedes en una reunión o en un espacio donde les piden un servicio, a veces la gente dice, pero más o menos cuánto, pero más o menos cuánto. Yo les recomiendo nunca decir un más o menos cuánto, porque
ya la persona o el cliente que les va a contratar puede que se haga una idea y a la hora de que ustedes se sientan a hacer todas estas estimaciones que les voy a compartir, puede que ese presupuesto se acerque o se aleje a esa idea, entonces eso es muy delicado. Entonces, la idea es que ustedes siempre le digan a la persona, recuperen la mayor cantidad de información posible de lo que esa persona o organización solicita y necesita y con eso se vayan a hacer estos análisis que les voy a compartir. Tienen que ir a hacer un presupuesto ustedes para ver más o menos cuánto pueden cobrar por ese servicio que les están solicitando. Entonces, aquí podemos integrar dos grandes términos en ese presupuesto que ustedes tienen que hacer. Los honorarios profesionales, es decir, el cálculo que ustedes van a sacar de lo que ustedes se van a ganar, o sea, lo que ya les va a quedar a ustedes neto como ganancia de ese trabajo. Y el segundo rubro son los gastos administrativos, que ahora vamos a ver toda la gestión y los gastos administrativos que puede implicar la prestación de un servicio profesional. Entonces, ahora sí decimos, bueno, los honorarios profesionales, ahora sí yo cómo cobro mi hora profesional, ¿verdad? ¿De qué forma yo saco el cálculo de cuánto debería cobrar por mi hora profesional? Yo les voy a presentar 10 elementos a considerar y a tomar en cuenta en este sentido. El primer elemento es consultar la tabla de honorarios profesionales del colegio, de la entidad donde nosotros estamos colegiados. En el caso de la licenciatura en Administración de la Educación No Formal corresponde el colipro. Y bueno, las personas de gestión cultural pueden tomarlo también como un término de referencia, ¿verdad? ¿Cuánto es la hora profesional que se cobra de acuerdo a mi grado y a mi título académico? Entonces, aquí está el ejemplo del colipro, que por ejemplo, una persona con un bachiller tiene aquí este monto por hora, una persona licenciada, una persona máster o una persona con un doctorado. Ese es el monto de los honorarios profesionales del Colegio de Licenciados y Profesores, del Colipro, que es la entidad colegiada, digamos, que resguarda a los profesionales por ejemplo, la licenciatura de Administración de la Educación No Formal, nosotros ingresamos dentro de este colegio. Y bueno, para ustedes también puede ser referencia. Entonces, ustedes se van a ver la hora profesional. Bueno, dicen, yo soy bachiller. Ah, bueno, mira, la hora profesional más o menos anda en 14,573,86. No, yo ya soy licenciado. Bueno, la hora profesional anda en 19,431,81. Ahí más o menos se hacen una primera idea de cuánto se cobra por hora del servicio profesional que ustedes van a brindar. Lo segundo que es importante que puedan hacer es que vayan a preguntarle a los colegas, a las personas que están brindando servicios profesionales similares a los que brindan ustedes. Yo eso lo he hecho desde el 2007 y hasta la fecha, porque muchas veces nos contratan, nuestras profesiones son muy versátiles, entonces nos pueden contratar para unos escenarios o para otros. Entonces, siempre estar consultando a los colegas. Mira, vos estás haciendo ese tipo de trabajo, ¿verdad que vos estás dando una asesoría en esta organización o vos estabas diseñando y facilitando unos cursos? ¿Cuánto más o menos es lo que cobras vos? Yo siempre he consultado a los colegas y, ¿verdad?, personas cercanas y siempre ha habido como esa confianza y esa colaboración y eso también nos sirve como una estimación, más o menos. Bueno, mira, este trabajo que hizo esa persona y podemos preguntarle más o menos qué implicaba. O sea, por ejemplo, no se queden solo con que esa persona le diga, yo organicé un festival de las artes en la comunidad de Punta Arenas, ¿no? Bueno, pero ¿qué implicó ese festival? ¿Para cuántas personas era? ¿Cuáles eran las cosas que estaban, las funciones que estaban a cargo suyo? Que ustedes puedan, digamos, desmenuzar para entender exactamente, ¿verdad? ¿Cuál es ese grado de complejidad que hay en esa actividad y luego puedan compararlo en función del grado de complejidad que implica el servicio que les están solicitando. Entonces, en ese sentido, también indagar en el mercado. Bueno, ¿cómo se anda cobrando esto? Los colegas, personas que ustedes conozcan, más o menos usted cuánta cobra por este servicio y así también puedan darse una estimación, decir, bueno, mira, entonces esto que yo estoy más o menos imaginando es un precio de mercado. ¿Por qué? Porque para que sus servicios no se alejen mucho de ese precio de mercado. Es importante que a nosotros nos conozcan por el buen trabajo que hacemos y no necesariamente porque somos la oferta, digamos, de un monto económico menor.
La tercera cosa súper importante es que no es lo mismo el licenciado recién graduado que hace un servicio y que es su primer servicio al licenciado que tiene 5 años de haberse graduado y con esos 5 años lleva 5 años de experiencia y ya ha brindado asesorías o consultorías a 6 organizaciones diferentes, a organizaciones de mucho prestigio, o ya tiene productos que evidencian su trabajo. Ahí también hay una diferencia. Y esto se los marco aquí como importante para todos. Es importante desde que empezamos a prestar servicios profesionales que hagamos un portafolio de evidencias de nuestro trabajo, porque cuando nosotros somos empleados y estamos en una organización, bueno, que generalmente en la organización que entra una persona, ahí se pensiona o puede que no, bueno, pues ahí hay todo un expediente de lo que va haciendo esa persona en el trabajo y hay informes de labores y demás. Pero cuando nosotros prestamos servicios profesionales, tenemos nosotros que ir haciendo ese portafolio de evidencias. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes entonces brindan servicio profesional a una organización, solicitar una carta de certificación que diga certificamos la asesoría que esta persona realizó, la asesoría tenía este y este objetivo y fue para este grupo de personas de la organización. Documentos que ustedes les respalden como evidencias. ¿Por qué? Porque todo esto es importante porque conforme nosotros vamos ganando más experiencia, podemos ir aumentando también ese rubro para la prestación de servicios profesionales. Entonces, cartas, productos elaborados. Si ustedes elaboraron un material didáctico específico para una organización, guarden ese material didáctico, guarden una versión impresa. Siempre piensen en tener una versión impresa que se dejen ustedes, si es que las versiones eran impresas, y además también las versiones digitales. Guárdenlo y hacen un portafolio de los materiales que ustedes han elaborado, los recursos, las cartas que certifiquen y confirmen que ustedes han desarrollado ciertas asesorías. Y importantísimo, por supuesto, bueno, no sé, también es importante la red social de LinkedIn. Ahí es una red social profesional donde las personas a las que les brindamos servicios nos pueden dejar sus recomendaciones. Entonces, cuando una persona nos quiere contratar un servicio, podemos contactarnos por la red social y en la red social va a haber esas recomendaciones. Entonces, ahí va a haber, uy, mira, hay recomendaciones de gerentes o de jefes o de gestores culturales o de facilitadores de tantas organizaciones diferentes. Entonces, eso también nos da un respaldo para poder agregarle valor y que ese valor también se vea reflejado en el monto que nosotros cobramos por nuestros servicios. Entonces también tienen que tomar en cuenta la trayectoria. ¿A qué me refiero con esto? A que si le consultamos a un colega que tiene 10 años de trayectoria y nosotros estamos empezando, entonces, bueno, pues él cobra eso, pero tal vez yo puedo ajustarme a un monto un poquito menor porque yo estoy empezando y ya él tiene más experiencia. Y conforme ustedes van teniendo más experiencia y más virtud probada, entonces ahí ustedes pueden también ir mejorando el precio de sus servicios. También es importante tomar en consideración y consultarle a ese cliente que nos quiere contratar si ese servicio o producto, me refiero a servicio, por ejemplo, una asesoría a un gobierno local para desarrollar un plan de gestión cultural. No tienen gestor cultural en ese gobierno local y quieren desarrollar un plan de gestión cultural. Entonces los contratan a ustedes para acompañar una asesoría para que ellos desarrollen eso. O los contratan por un producto específico. Bueno, quieren desarrollar un programa educativo dirigido a las personas jóvenes de la comunidad en el tema de derechos. Entonces les piden a ustedes que desarrollen un programa que incluya materiales didácticos que se puedan circular por las redes sociales y ustedes entregan un producto específico. A eso me refiero también en la diferencia entre servicios y productos. A veces lo que nos contratan incluye servicios y productos, a veces solo un servicio o a veces solo un producto. No es lo mismo un producto único o un servicio único que un servicio genérico también. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. Yo brindo un curso, que es un curso para diseño de planes de capacitación en las organizaciones. Las organizaciones dicen, ¿cómo diseñamos un plan de capacitación? No tenemos ni la menor idea. Entonces, yo tengo un curso
por medio del cual yo le enseño a las personas de esa organización a diseñar su plan de capacitación. Ese es un producto genérico. Ese curso yo lo puedo llevar a organizaciones de diferente naturaleza y lo adapto. Entonces, ese producto específico, la primera vez que yo hice ese curso me implicó muchísimas horas de inversión para la primera empresa que me lo solicitó, pero yo no le puedo cobrar a la primera empresa todas las horas que me implicó desarrollar ese curso, porque yo sabía que era un curso, que era una necesidad de organizaciones de diferente naturaleza. Entonces yo dije, claro, aquí yo voy a diseñar este curso, lo voy a implementar con esta organización, lo valido, a ver cómo nos fue, qué funcionó, qué no, lo mejoro y lo sigo ofertando a diferentes organizaciones. Entonces, no recuerdo cuántas horas me implicó, digamos que me implicó 100 horas. Armarlo, diseñarlo, planificarlo, desarrollar la mediación, los materiales didácticos, etcétera. Esas 100 horas yo no se las cobro a la primera empresa que me contrató, porque ya yo decía, esto es un producto genérico, yo lo puedo ofrecer. Entonces, yo hago una estimación menor a esa cantidad de horas, por eso es que les digo que no pueden tampoco decir, bueno, la hora profesional es tanto, como esto me llevó 100 horas, le cobro las 100 horas que me llevó, ¿no? En este caso, yo digo, este producto es genérico, entonces yo lo puedo seguir ofreciendo, entonces voy a bajar el monto, lo voy a mantener así, y ya las siguientes veces a mí me ha implicado menor tiempo, siempre me implica tiempo porque lo sigo renovando, pero me implica menor tiempo, entonces yo puedo seguirlo ofreciendo a otras organizaciones. O también hay servicios o productos únicos también, ¿verdad? Si a mí una empresa me pide una asesoría muy concreta que es para esa empresa, esa organización, ese gobierno local, esa entidad, entonces, bueno, tal vez sí, ahí sí, puede que entonces si me implica 100 horas de tiempo, pero yo sé que eso es algo muy específico para esa empresa, ahí yo sí les voy a cobrar esa inversión de tiempo, porque es un servicio o producto único, específico para esa empresa, que no es, no tiene función o viabilidad para que yo lo siga ofertando en otros espacios. Entonces, también hay que tomar en cuenta si ese servicio o producto que estamos brindando es único para esa organización, entonces ahí sí yo voy a cobrar esas 100 horas, o es algo que yo puedo desarrollar y luego seguir compartiendo en diferentes organizaciones. También los derechos de uso, esto es algo elemental. Por ejemplo, nos contratan un programa, vamos a poner de educación financiera o de educación en patrimonio comunitario, ¿verdad? Es un programa educativo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, vamos a decir que nos está contratando el gobierno local o que nos está contratando para educación financiera una entidad bancaria o financiera, ¿verdad? No es lo mismo. Ustedes tienen que saber si ese programa, ustedes van a ceder los derechos de autoría, o sea, esa municipalidad va a contratar ese programa educativo de educación patrimonial para la niñez o para las personas adultas de la comunidad, pero les contrata a ustedes para desarrollarlo, armarlo, hacer todos los materiales, pero la autoría queda, el de los derechos de uso, perdón. Los derechos de uso quedan en el gobierno local. La autoría será de ustedes y ahí dirá la persona que lo elaboró y ustedes son los autores. Pero los derechos de uso se ceden al gobierno local, es decir, ya ustedes no pueden utilizar ese programa que realizaron. O bien los contratan en esa entidad financiera para ese programa, pero la entidad les dice, bueno, sí, reconocemos su autoría, pero los derechos de uso son nuestros. Diferente es que ustedes digan, ok, esta entidad financiera o este gobierno local, mira, este gobierno local me está pidiendo desarrollar este programa de educación patrimonial o esta entidad financiera de educación financiera. Voy a desarrollar este programa, pero mirad, este gobierno local me lo pide. ¿Cuántos más gobiernos locales no estarán necesitándolo? No, yo voy a desarrollar esto y con las bases de este programa, no tal vez exactamente el mismo programa, pero con las bases de esta experiencia me voy a ir a ofrecerlo a otros gobiernos locales que lo necesiten. Y las bases son las mismas, obviamente hay que ir contextualizando a cada realidad, no es lo mismo a las zonas costeras, a las zonas de la gran área metropolitana, a las poblaciones que se atienden, pero puede ser un producto que ustedes les pueden seguir dando ese movimiento o ese programa de educación financiera, se los pide una entidad financiera, pero ¿cuántas más entidades financieras hay que están urgidas de este programa a las que yo les puedo ir a ofrecer algo similar? Entonces, cuando nosotros tenemos que ceder los derechos de uso,
el monto del servicio sube porque es el desarrollo de un producto, un servicio que nosotros vamos a brindar y vamos a entregar y no le vamos a sacar más ganancia. Cuando nosotros desarrollamos un programa, pero podemos llevarlo a otros espacios, claro, como les digo, no exactamente igual, pero por lo menos las bases, entonces ese monto puede disminuir. Ustedes tienen que hacer estas preguntas siempre, ¿verdad? Los derechos de uso de este material. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Hace poco me solicitaron, me estaban contratando 2 cursos virtuales a un costo que para mis cálculos, para mi piso y mi techo, que es de lo último que les voy a hablar ahorita, era muy bajo, o sea, estaba mucho más abajo de mi piso. Pero yo hice la consulta. Yo dije, bueno, les puedo diseñar estos cursos siempre y cuando todo el material que se diseñe, porque son cursos virtuales, todo lo que se produzca pueda yo adquirir el derecho de uso así tal cual y aprovecharlo en otros escenarios. Entonces me dijeron que sí, porque de todas formas esa organización no lo va a usar, digamos, como para lucrar con eso, porque en ese caso yo y la organización nos volveríamos competencia, ¿verdad? Hasta cierto modo, sino que eran unos cursos que van a quedar a lo interno y como ellos no van a lucrar con eso, entonces me dijeron, bueno, sí, está bien. Entonces yo les dije, bueno, sí, yo les diseño los cursos y ustedes me dan la posibilidad de llevarme todo eso, tal cual está, con todo ese apoyo para ofrecerlo yo por otro espacio. Entonces ven que también eso es importante, ¿verdad? Tomarlo en consideración. Esto también es elemental. También depende mucho de la relación con el cliente. Hay clientes nuevos de una primera vez o hay personas que ya nos contratan de manera frecuente. Y también hay algo importante que es como la fidelidad con ese cliente que nos ha contratado varias veces. Entonces, por ejemplo, si a mí un cliente me contrata un solo taller de este curso para diseño de programas de capacitación, un solo curso, entonces, no es lo mismo que ese cliente me contrate un solo curso a que ese cliente me diga, yo la voy a contratar de ese curso, pero yo quiero llevar ese curso a todas las sedes regionales de la empresa, que en total son 7, una por cada provincia del país. Entonces, no es lo mismo ese servicio que yo voy a brindar de manera frecuente a un servicio que voy a brindar, digamos, a un cliente una sola vez o a una persona que es la primera vez. Si ese cliente me contrata varios servicios, entonces yo ahí también puedo calcular, bueno, sí, pues yo voy a durar diseñando y planificando esta propuesta tantas horas, pero luego la voy a implementar en varios lugares. Entonces también esto tenemos que tomarlo en consideración. Y también cuando son clientes que nos contratan varias veces, también ahí uno puede tener unos montos diferenciados también como preferenciales para poder también hasta cierto punto agradecer esa fidelidad de esa organización que nos contrata. Y obviamente también en ese sentido, pues uno también siempre está alerta o pendiente, ¿verdad? De agradecerle a esa persona que nos contrata a esa organización que pueda recomendar nuestro trabajo. O incluso ustedes pueden negociar, bueno, si voy a brindarle este servicio por este monto, pero le agradezco que el día que se desarrolle esta actividad o en esa junta que se desarrolle con los gobiernos locales de otros espacios, usted me permita poder ofrecer mis tarjetas de presentación. Bueno, en el caso de que sea una junta virtual, pues también que me permita compartir mis datos. A eso me refiero con este 7º punto, el valor agregado conjunto. No todo lo podemos calcular en términos de la hora profesional, del valor del mercado, de mi experiencia, de que si también es el valor agregado conjunto. Es decir, este cliente tal vez, este gobierno local, voy a seguir con ese ejemplo para no perdernos en otros millones de escenarios, no millones, no, cientos de escenarios posibles que tenemos nosotros. Estoy segura que desde la carrera de gestión cultural y convencida que desde la licenciatura en administración de la educación no formal, porque lo vivo todos los días. Los escenarios son infinitos, pero vamos a mantenernos en este del gobierno local. Me contratan de la municipalidad de San Pedro de Montes de Oca, pero entonces la persona que me contrata me dice, qué pena, pero lo que tengo para pagarle este servicio específico es esto. Bueno, y ustedes dicen, bueno, sí, en realidad ya ustedes sacaron esas estimaciones y dicen, no, en realidad mucho menos el monto a lo que yo había estimado. Sí, pero entonces en ese espacio donde van a desarrollar se va a dar una junta
con los alcaldes de diferentes regiones y de diferentes gobiernos locales. Entonces ustedes dicen, bueno, está bien, pero hagamos una cosa, permítame en ese espacio, ya que va a ser un espacio de exposición de su trabajo, poder presentarme y hacer un pequeño anuncio del tipo de servicios que ofrezco y poder recuperar contactos, ¿verdad? Entonces, así, o sea, hay un valor agregado. Tal vez no estoy recibiendo lo que pensaba, pero todo esto nos sirve para ir generando carrera. Por ejemplo, en algún momento a mí me contrataron, no, me buscaron, no me contrataron para solicitarme ofrecer una charla del libro, pero esa organización no tenía fondos para ese espacio. Lo que pasa es que yo les dije, bueno, está bien, yo se las puedo dar gratuita, esa charla, nada más permítanme llevar ejemplares de los libros para la venta y además entregar tarjetas de presentación y recuperar los contactos, porque ahí estaban los representantes de 42 organizaciones iguales a la que me estaba pidiendo el servicio, que eran clientes potenciales. Entonces yo dije, bueno, sí, aquí no me están pagando para esto, pero me estoy exponiendo a todo este espacio. Entonces también ese cálculo de honorarios, o sea, también al principio podemos decir, bueno, esa organización no tiene lo que yo necesito, pero ¿de qué forma eso puede ser una puerta que me abra a una serie de oportunidades? Entonces también hay un valor agregado conjunto. Este punto número 8 es sobre todo relacionado cuando brindamos servicios profesionales presenciales. La área geográfica donde se desarrolla la actividad, ahí me refiero, por ejemplo, a que si yo brindo un curso, por ejemplo, yo soy de la gran área metropolitana y si brindo un curso en la gran área metropolitana y el curso es de 8 horas, yo necesito invertir un día de mi tiempo porque yo viajo antes del curso, lo brindo y me regreso a mi casa el mismo día del curso. Ese mismo curso, el mismo, de 8 horas, exactamente el mismo que me pidan impartirlo en Limón, yo tengo que aumentar un porcentaje en mis servicios profesionales, aunque sea el mismo curso. ¿Por qué? Porque Limón me va a implicar 2 días completos, mediodía para viajar de ida, un día para desarrollarlo y mediodía para regresar. Les recomiendo que siempre que ustedes vayan a desarrollar algún servicio profesional a un lugar lejos de su casa, por favor, tomen en cuenta viajar, si digamos, les va a implicar todo el día, viajar un día antes y devolverse un día después. Porque yo ya en mi momento tuve un accidente terrible, ¿verdad? Justamente por decir, no, yo me voy temprano, sí, para no tener que usar ese tiempo y me vengo más tarde y me devuelvo. Además, tenemos que llegar descansados, con disposición, es importante descansar. También puede pasar cualquier imprevisto que nos pueda obstaculizar la llegada o el regreso, entonces siempre es importante poder tomarlo en cuenta. Y si el área geográfica de ese servicio presencial está lejos de su área de domicilio, entonces ustedes tienen que cobrar un porcentaje adicional. Si ese curso iba a salir en 100,000 colones, ok, ustedes dicen, bueno, tampoco es que si iba a salir en 100,000 porque implicaba 8 horas, como son 16, ahora cobro 200,000. No, bueno, así no lo hago yo, porque no voy a cobrar el doble porque me implique 2 días, pero sí puedo decir, no, entonces si va a cobrar 100,000, voy a cobrar 125,000, 130,000 colones para ese día de trabajo que yo, digamos, voy a tener que invertir viajando. Entonces también esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Dónde quiere la gente que se desarrolle el servicio y qué tan cerca o lejos está eso de su domicilio? Y un piso y un techo me refiero a que siempre nosotros podamos tener la idea. Claro, los servicios que nosotros podemos brindar, como les decía ahora, son tan diferentes que este ejercicio que yo les estoy contando a mí me corresponde hacerlo casi que todo el tiempo. Bueno, ya yo tengo algunos servicios profesionales ya más consolidados, pero hay muchas solicitudes nuevas donde yo tengo que volver a hacer este ejercicio. Entonces yo ahí tengo que decir, bueno, ¿cuál es mi piso y cuál es mi techo? ¿A qué me refiero yo? Bueno, ¿cuánto es lo menos que yo estaría dispuesta a cobrar por ese servicio profesional? Y que yo sea leal a eso. ¿Cuánto es lo menos que yo estaría dispuesta a cobrar? Y cuánto es también, ¿verdad? Como ese máximo que yo considero que puedo cobrar sin que me esté pasando, digamos, como
como de ese estudio de mercado, de esa hora profesional, de esa área de expertise, de lo que yo realmente me siento merecedora de cobrar, porque bueno, si hay un techo también, ¿verdad? Que yo puedo cobrar, ya digamos decir, uy, no, ya cobrar eso es estar abusando un poco, ¿verdad? Entonces también que ustedes se pongan un piso y un techo cuando vayan consolidando ese tipo de servicios profesionales que ustedes pueden brindar y que eso siempre lo tengan en cuenta. Y esto sobre todo a la hora de llegar a negociar, porque en este escenario cuando nos dicen, usted nos puede dar tal taller o tal asesoría o coordinar tal actividad cultural o de índole educativo no formal, nosotros podemos llegar con toda esta estimación, pero tenemos que llevar esto en la mente porque ese cliente, esa persona nos puede decir, no, mire, lo que tenemos es esto, o sí, está bien, tenemos esto, y nosotros tenemos que saber en ese momento también si aceptamos brindar ese servicio o también es válido decir, bueno, qué pena, no, yo prefiero que usted busque otro profesional porque yo en este momento estoy ocupada también en otras cosas y yo no le puedo cobrar tan poquito. Claro, yo estoy hablando cuando ustedes ya han hecho todas esas estimaciones anteriores, ¿verdad? Y consideran que de ese piso de ustedes ya ustedes no van a pasar. Obviamente también al inicio es muy valioso ir haciendo como esa cartera de clientes, de las organizaciones que ustedes puedan poner en ese portafolio que les digo que tienen que empezar a hacer desde su primer servicio profesional, que puedan poner ahí Municipalidad de Montes de Oca, empresa tal y tal, institución pública tal, y ahí vayan. Entonces, obviamente ustedes a mayor cantidad de clientes o personas, organizaciones a las que les hayan brindado ese servicio, también ustedes van agregando valor a sus servicios. Por eso también al principio uno puede en este sentido ceder un poquito, pero que no se les vaya la mano, ¿verdad? Con esto. Y bueno, aquí ponía otros aportes porque me encantaría que en el chat ustedes puedan compartir qué otros elementos y orientaciones generales consideran que hay que tomar en cuenta a la hora de calcular el cobro por servicios profesionales. Ojalá lo puedan compartir en el chat y ahora lo podamos revisar. Eso eran los honorarios y después también hay que calcular los gastos administrativos. Toda esta lista que está aquí de cosas que es importante calcular, claro que dependiendo del escenario, si es presencial o si es virtual el servicio, hay gastos administrativos que implican y otros que no, pero hay que calcularlos. Lo anterior, los honorarios, es lo que nos queda a nosotros de ganancia, pero también tenemos que sumarle los gastos que nos implica esto. En primer lugar, estos los vamos a ver en términos generales y solo voy a ahondar en dos de ellos. Los impuestos, el seguro, los viáticos, materiales, equipo que ustedes requieran comprar o utilizar porque ustedes tienen equipo y el equipo se va deteriorando, ya sea una computadora o un equipo de audio que ocupen para desarrollar algunas actividades, festivales o cualquier actividad. Alquileres de locales también cuando se requiere luz, agua, teléfono, alimentación, que muchas veces, una vez a mí, es más, empezando en el 2007 de mis primeros servicios profesionales, y no es que fue el primero, yo desarrollaba unos talleres de un tema, pero solamente se desarrollaban para organizaciones públicas. Y una vez una organización privada solicitó un taller y había que decirle que no. Pero entonces inmediatamente a mí se me encendió el bombillo y yo dije, bueno, no, pero yo sí lo podría brindar como persona física. Si yo estuviera inscrita en Hacienda para poder brindar servicios profesionales como persona física, yo podría brindarlo. Y entonces resulta ser que era el tema que yo siempre había dado, pero cuando llego a la reunión me dicen, bueno, sí es el taller, pero nosotros ocupamos que usted nos recoja aquí, nos lleve al lugar y nos vuelva a dejar aquí, porque además no querían hacerlo en las instalaciones de la organización. Me dice, usted brinda todo el servicio con transporte, lugar, alimentación, ¿usted lo puede brindar completo? Jamás, yo que había brindado eso antes completo, pero yo les dije que sí. Yo sí, claro, ustedes me dicen qué es lo que necesitan y yo apunto todos los requerimientos. Inmediatamente me fui y busqué diferentes lugares de capacitación. Encontré uno lindísimo que era hasta con áreas verdes, cuándo sale la alimentación, cuántas personas, el transporte, contacté busetas. Entonces tuve que hacer todas estas estimaciones. Ok, la buseta sale en tanto, el lugar, el alquiler del servicio. Ahí en ese caso, como se alquilaba local, ahí iban todos esos otros gastos. Yo tenía que comprar algunos materiales que compro, que mantengo hasta ahora, que los uso una y otra vez,
Pero también hay algunos materiales que se compran para entregar, que las carpetas, que quería hacerles un bolso, que quería entregarles un obsequio, todo, cualquier cosa, todo eso que implica, entonces todo eso hay que estimarlo en un presupuesto. Entonces, como les digo, hay escenarios donde no, donde brindamos una asesoría, un servicio que solo nos implica la computadora y el internet también ahora virtual. Pero en estos otros escenarios tienen que calcular todos estos gastos. Bueno, en este caso, alimentación, alquileres, equipo, materiales, viáticos también. Viáticos cuando nosotros tenemos que trasladarnos o cuando la persona es el grupo también el que se traslada. ¿Cuánto de transporte, alimentación, hospedaje? Y los pagos y las responsabilidades que nosotros tenemos como personas inscritas que brindan servicios profesionales. Y voy a ahondar en 2 de estos nada más. Es importante tomar en cuenta que no todo lo que nosotros recibimos es nuestra ganancia. Aún habiendo sacado los gastos administrativos, nosotros tenemos que pagar impuestos, la renta y el IVA. De esto da como para hacer toda una charla entera con un contador. Yo en lo personal contrato a mi contador que mes a mes me lleva mis estados de renta y mis estados de IVA. Pero en términos generales, la renta es un monto porcentual que nosotros le pagamos al Estado de acuerdo con los ingresos que tenemos. Y el pago se desarrolla anual. Aquí abajo les puse, porque ustedes pueden buscar en Hacienda para que ustedes puedan ver las estimaciones, pago de renta, y ahí sale la tabla con todos estos detalles. Y el impuesto al valor agregado, que es un monto que se paga mensual de acuerdo con los ingresos y egresos, es decir, con lo que ustedes les ingresa como pago y también con lo que ustedes compran. Ahí hay una fórmula donde se calcula el impuesto al valor agregado. Además, el IVA también tiene tarifas diferenciadas para las organizaciones. Es decir, por ejemplo, ustedes en su cotización o en ese presupuesto que tienen que entregar para esa persona, para esa organización, si ustedes le brindan un servicio a una empresa privada, la empresa privada paga un 13% de IVA. Si es a una universidad pública, paga un 2% de IVA. Esto ni siquiera lo puedo generalizar porque, bueno, eso es como con el contador, porque eso es como con lupa. Hay letra menuda hasta por, bueno, de la página 1 a la última del reglamento. Entonces, lo que me refiero es que hay tarifas diferenciadas para las organizaciones y ustedes suman ese rubro del IVA también a sus cotizaciones. Entonces, tienen que saber los gobiernos locales cuánto pagan de impuesto al valor agregado, cuánto las organizaciones privadas, etcétera, y ver ahí todas esas excepciones. Bueno, de todas formas, nosotros ahora, los que prestamos servicio profesional, tenemos que tener un sistema de facturación. Hacienda brinda todos estos servicios de manera gratuita. Tiene un sistema de facturación y ustedes solitos pueden hacer todas sus declaraciones de impuestos. O bien hacer una inversión, que es lo que yo hago, por mes, y ustedes pagar a un contador y pagar un sistema de facturación que les agiliza un montón el trabajo, pero bueno, también se puede hacer con Hacienda. Y también depende de los bienes y servicios, también hay tarifas del IVA, pero bueno, por eso les digo, si ustedes dicen, no, yo aquí empiezo solo o sola, entonces tienen que hacer toda una revisión de toda esta normativa para que vayan bien y al día con todo, o bien contratar a una persona que les brinde servicios contables y un sistema de facturación, que también es otra opción viable. Y en relación con estos gastos administrativos de transporte, alimentación y hospedaje que ustedes dicen, ay, ¿ahora cómo calculo eso? Bueno, hay una tabla en la Contraloría General de la República, que es la que yo utilizo hasta la fecha de hoy, que tiene más o menos el cálculo, por ejemplo, por kilómetro de gasolina, que tiene el cálculo de cuánto se pagan por desayuno, por almuerzo y por cena. Entonces, si ustedes tienen que salir a brindar el servicio a Limón, entonces ustedes dicen, me voy hoy en la mañana y desayuné en mi casa, pero tengo que incluir el almuerzo y la cena de hoy, y el desayuno y el almuerzo de mañana. Entonces ahí hay, en esta página de la Contraloría, hay una tabla de viáticos y de alimentación y de hospedaje también por zona, cuánto es la tarifa que se paga de hospedaje. Entonces yo siempre cuando estimo este cálculo, lo hago con esta tabla de la Contraloría General de la República también, que es importante. Y lo segundo, ya para ir terminando, que es muchísimo más concreto que lo anterior. Lo anterior es cuando nos dicen, ocupo que me brinde este servicio, pero no tengo idea, ¿verdad?, de cuánto cuesta. Ah, bueno, otra cosa, perdón, nada más. En este primer escenario, ustedes tienen que sentarse a decir, bueno,
si la persona lo que quiere es que coordine un festival de educación patrimonial o un festival de tradiciones en la comunidad o una jornada educativa, ustedes tienen que decir, bueno, ¿eso qué implica? Y sentarse a desglosar todas las funciones y las actividades que a ustedes les implica hacer eso. Bueno, coordinar, diseñando esto me puedo llevar tantas horas, luego esta y esta y esta actividad, todas las actividades y luego más o menos cuántas horas ustedes estiman que les va a llevar esto. Sí les digo que la primera vez que uno lo hace un poquito como sobre las estimaciones que uno imagina, a veces coincide y a veces no. Las primeras veces que yo tuve que brindar un servicio profesional, muchas veces me sucedió que estimé mucho menos horas de las que tuve que invertir o el sentido contrario. Pero bueno, conforme ustedes vayan generando experiencia en ese servicio específico, eso lo van a poder ir calculando con mayor precisión. Y siempre es importante hacer ese cálculo. Y en este segundo escenario, que es mucho más sencillo, y con esto vamos a ir terminando, es que ustedes también pueden prestar servicios profesionales participando en ofertas de servicio que ya vienen totalmente armadas con términos de referencia y rubro de inversión. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hace un par de semanas yo participé con dos colegas de una oferta de servicios de una organización privada que quiere desarrollar unas capacitaciones en un tema que eran capacitaciones de temáticas legales. Entonces, éramos un abogado, un trabajador social y yo como administradora de la educación no formal. Entonces, esas ofertas de servicio es que nos dan todas las referencias. Ahí dicen, el proyecto se llama así, tiene este objetivo, tiene estas etapas, el equipo consultor se pide con esta experiencia y son tantos productos y tenemos un monto total para pagar de tanto dinero. Entonces, si uno quiere, uno puede participar en ese término de referencia, presentar su propuesta y ellos escogen y le pueden brindar a uno esa oferta. Puede quedar, digamos, para uno, ya sea en términos personales o también cuando ustedes están con algunos otros colegas. Nada más así como paréntesis, vean que en este caso yo participé con otros colegas. ¿Qué es lo que hicimos? Uno de estos colegas sí tiene una figura jurídica inscrita. Entonces él dijo, participemos desde mi figura jurídica inscrita, o sea, desde la empresa, él tiene un nombre de empresa inscrito, y a la hora de hacer el pago, o sea, la empresa le paga a la empresa de él y nosotros le hacemos factura, y entonces para que todos, digamos, podamos tributar y hacer toda la gestión correctamente. Entonces, en ese caso, esa persona participó, pero nosotros íbamos como consultores y a la hora de hacer el pago, bueno, ahí es todas unas negociaciones, porque ustedes también pueden aliarse también para ciertos servicios. Algunas veces hay cosas que uno puede hacer solo, pero otras veces uno busca a otros colegas y todo ese tipo de detalles es importante considerarlos y conversarlos. Entonces, cuando nos dan esos términos de referencia, hay dos escenarios, que eso venga del sector público o que venga del sector privado no gubernamental, y son dos universos diferentes. Y yo debo confesar que de este universo del sector público tengo muy poca experiencia, por no decir que casi que nada de experiencia, porque el sector público tiene todo su sistema, que es el SICOP, el Sistema Integrado de Compras Públicas, donde ese tipo de ofertas de servicio las sacan a concurso. Y para esto hay cursos completos de cómo manejar el SICOP, cómo ofertar en el SICOP, cómo ofrecer los servicios en el SICOP. Es toda una plataforma bastante compleja, pero bueno, bastante ordenada también, que utiliza el sector público, donde ustedes inscritos pueden recibir, ustedes se inscriben, claro, como les digo, hay que asesorarse y hay que conocer. Ustedes se inscriben, ustedes dicen, bueno, hay una serie de términos de referencia, yo me voy a inscribir en servicios de cultura, de educación, de capacitación, etcétera. Entonces les llegan a sus correos electrónicos las ofertas de servicio que salen en este sentido, que es bajo la figura que estamos viendo en esta charla de prestación de servicios profesionales. O está las organizaciones no gubernamentales o empresas privadas que sacan ofertas que ya tienen unos términos de referencia específicos. Y este es un ejemplo que les voy a brindar. En ese escenario,
por ejemplo, esa organización no gubernamental que les cuento, nos envió todos los términos de referencia y ahí decía, esto es un ejemplo. Ellos dicen los productos que hay que entregar, a qué fecha, en qué periodo, y al final dicen, el pago son 2 millones de colones por toda la consultoría. La primera etapa se paga 1 millón, la segunda, en 2 etapas, la primera 1 millón y la segunda 1 millón de colones. Pero entonces ahí uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros ahora para saber más o menos de cuánto nos vamos a ganar, si es rentable o no? Porque también, bueno, uno ya llega al momento donde uno dice, bueno, esto sí es rentable para mí, o si ustedes tienen 2 posibilidades más y ustedes tienen que decir en qué invierten el tiempo, ustedes dicen, no, ahorita me interesa esta organización porque quiero hacer ese trabajo aunque no sea la más rentable, o las 3 organizaciones me encantan, pero la más rentable es esta, entonces me voy a quedar con este servicio. Entonces, esto es un ejemplo de lo que podemos hacer. Tomamos esa tabla con términos de referencia, que por ejemplo, aquí nos está pidiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos. Un plan de trabajo, un diseño educativo, digamos, de un producto educativo, un diseño 1, un diseño 2, la implementación de ese diseño 1, la implementación del diseño 2 y un informe final. Nos están contratando para eso. Entonces, ustedes tienen que decir, ok, ¿qué implica el plan de trabajo? Bueno, ahí tal vez no tenemos que poner mucho detalle y decimos, bueno, ese plan de trabajo nos va a implicar más o menos 4 horas. Ok, diseñar eso que ellos nos están pidiendo, ¿qué subproductos incluye? Bueno, incluye la planificación, también hay que invertir tiempo desarrollando el diseño, también elaborando los materiales, también, bueno, eso más o menos nos va a llevar 20 horas, el diseño 1 y el 2. Y la implementación, bueno, las implementaciones son de 8 horas, pero hay que viajar hasta tal lugar y hasta tal otro, entonces más o menos 15 horas, ir a desarrollar esos espacios, o bueno, si es virtual, hay que implementarlos, pero son implementaciones de 2 horas, pero son varias, entonces ahí ponen el informe final, nos va a llevar unas 8 horas, entonces ustedes hacen un cálculo, porque las horas no las brindan estos términos de referencia, lo que dicen son los productos y los subproductos, pero bueno, uno tiene que sentarse a ver cuánto me va a demorar eso, ustedes hacen ese cálculo de horas y ustedes dicen, mira, están pagando 2 millones de colones, ok, entonces más o menos lo que nos estarían pagando por hora es este monto, 12,195,122. Bueno, sí, es una buena opción. Sí, es una buena opción porque tal vez, bueno, es menos de lo que yo generalmente cobro, pero es una organización o un cliente nuevo para mi portafolio de evidencias, entonces vamos a hacerlo. Y en este caso, por ejemplo, si ustedes se van a unir 2 o 3 de ustedes, entonces aquí ustedes agregan una columna más y ponen responsables. Del plan de trabajo en la columna de Adriana, el diseño 1 lo va a hacer Esteban y el diseño 2 lo va a hacer María. Entonces, bueno, al final suman el total de horas. Ok, si cada uno nos comprometemos, entonces el total que le correspondería a usted es esto, a mí esto y a mí esto. ¿Nos parece bien? Sí, ¿estamos de acuerdo? Bueno, sí, participemos. O de pronto ustedes hacen este análisis. Ustedes pueden hacer este análisis y se dan cuenta que es un monto bajísimo porque muchas veces las organizaciones piden productos o servicios y no tienen idea la cantidad de trabajo que implican, o al revés, piden productos y servicios y ya nosotros, no es lo mismo la primera vez que nos sentamos a hacer esto a cuando llevamos 5 años de hacer lo mismo. Entonces puede ser que para nosotros implique 3 horas y que en otro momento para nosotros implicara más tiempo. Pero es bueno este análisis para darnos una idea de cuánto es la ganancia que estaríamos teniendo en ese sentido. Y obviamente a este cálculo hay que restarle a ese monto de inversión un porcentaje por gastos administrativos, los mismos del escenario anterior. ¿Qué implica este servicio o este producto? Bueno, implica esto, ok, hay que restarlo. Entonces no eran 2 millones, era 1,5 millones lo que teníamos que repartir en esas 82 horas de trabajo, ¿verdad? Entonces también en ese sentido tenerlo en cuenta. Igual también lo de los impuestos, lo de la renta, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar estos servicios en los diferentes escenarios. Y por supuesto, ya para finalizar, que ustedes lleven el control de esas finanzas. Ok, habíamos estimado tanto para gastos administrativos, ya nos pagaron esta primera parte, vamos a entregar esto por aquí, vamos a esto, destinarlo para eso, lo reservamos, o sea, porque muchas veces se pagan en tractos, entonces que ustedes se aseguren que no les hagan el pago de un tracto y que lo usaron para otras cosas y que había que pagar los materiales y que ya tal vez se había estimado en otra cosa. Siempre tener un control de las finanzas cuando nosotros prestamos servicios profesionales es fundamental. La fecha, los ingresos, los egresos, los saldos y los detalles, que es como lo básico de contabilidad.
Y bueno, eso sería todo por mi parte. Igual como les digo, esto es un tema súper amplio, súper complejo. Hay muchos escenarios diferentes, pero espero que de lo que les haya compartido pueda haber algo de utilidad de acuerdo a la experiencia de cada uno de ustedes. Y bueno, pues también me encantaría escucharlos o leerles sus comentarios y sus aportes. Muchas gracias, Adriana. Ahora mi compañera Sheila Hernández, ella nos va a decir las preguntas que nos hicieron durante la charla. Entonces, Sheila, te doy la palabra. Gracias. Bueno, hay unas que otras preguntillas ahí, unas un poco interesantes. Bueno, Laura Gómez pregunta que de qué forma se pueden hacer los pagos. En ocasiones se paga un adelanto del 30% y luego, de realizado el trabajo, se paga el resto. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de cobrar al cliente? Aquí hay dos escenarios, los que les compartí ahora. El escenario 2, donde eso se incluye en los términos de referencia, ¿verdad? Ya viene establecido. Son estos y estos productos, por este producto se paga este monto en esta fecha, para este producto son tantos meses los que usted tiene para desarrollarlo. O el primer escenario depende en realidad de dos cosas, del cliente y también de mis posibilidades como profesional. Yo sí les recomiendo, digamos, que ustedes, conforme vayan brindando servicios profesionales, de esa ganancia, no todo debe ser ganancia. Ustedes tienen que decir, me gané 500,000 colones. Bueno, ok. Voy a guardar 250,000 colones para ir haciéndome ese ahorro de inversión de mi prestación de servicios profesionales, y esto lo voy a destinar a esto, y esto lo voy a gastar, y esto lo voy a hacer de esta forma, porque bueno, con los clientes, digamos, yo en ese sentido, como les digo, esto es solo mi experiencia, con los clientes manejo esos pagos de formas distintas, totalmente. Les voy a poner un ejemplo, digamos, un cliente que me contrata asesorías mensuales durante todo un año, me paga por cada asesoría. Entonces yo recibo el pago después de cada asesoría y el pago se da por lo general un par de semanas después. Y es por asesoría y acordamos un monto por asesoría. Pero bueno, hay otras asesorías que son procesos de 8 sesiones. Entonces yo doy 2 opciones de pago. Les digo, bueno, este pago puede ser en 3 tractos al inicio, a la mitad y al final, o en 2 tractos, la mitad al inicio y la mitad al final. Pero también depende, porque, por ejemplo, en ese servicio, este ejemplo que les estoy diciendo, yo no tengo que invertir en más que mi computadora y mi formación, porque eso es otra cosa elemental de esos 250,000 que ustedes guardan. Estén constantemente buscando formarse, un curso, algo que les siga dando ese grado de especialización, esa experiencia, esos conocimientos. Entonces, si fuera un servicio, si ustedes dicen, bueno, esto es un servicio, pero aquí yo tengo que pagar, por ejemplo, ese otro escenario que les di, tengo que pagar transporte, tengo que reservar el local, alimentación, etcétera, y en ese momento yo no tengo, es de mis primeros servicios, como me pasó a mí esa vez, yo digo, bueno, de ahí voy a negociar que me paguen el 50% por adelantado y el 50% por el servicio concluido, y uno lo negocia y lo propone, porque ahí yo tenía que hacer una inversión importante y no tenía esos fondos, ¿verdad? O puede que ustedes digan, no, yo sí tengo esa inversión, voy a cobrar el 25 o el 30 por adelantado y el 70 después del servicio. Pero entonces eso es una negociación y también estimar cuánto tenemos nosotros que invertir para ese bien o servicio y que podamos salir, digamos, a tiempo. Eso es otra cosa. Las organizaciones difícilmente, ustedes terminan hoy el servicio y les pagan ese mismo día. Generalmente tardan de 1 a 2 semanas para hacer los pagos, ¿verdad? Porque las facturas generalmente se presentan el día que concluye el servicio y eso tiene todo un proceso de gestión. Depende de cada organización, pero también es importante considerarlo. Muchas gracias. David Vargas también pregunta, ¿qué pasa si una persona cuenta con 2 títulos de bachiller en 2 carreras afines? ¿Se cobra por ambos títulos? Por ejemplo, gestión cultural y antropología. Bueno, no, creo que no, porque
efectivamente eso es un valor agregado que tiene esta persona, ¿verdad? Este profesional que tiene esas dos áreas de formación. Pero, por ejemplo, si uno hace la estimación, bueno, tomando en cuenta lo que les compartí, ustedes dicen, bueno, la hora profesional más o menos sale en 15,000, pero como yo tengo 2 bachilleres, entonces lo voy a cobrar en 30,000. No necesariamente, pero sí podría pasar de 15,000 a 30,000 porque esta persona, ¿cómo se llama la persona que hizo la consulta? Ariel. David Vargas. David, esta Ajá. persona tiene un grado de especialización tan concreto, o sea que las organizaciones están requiriendo de una persona con este grado de especialización que puede darse el lujo de decir, ok, voy a doblar el cobro de mi hora profesional porque se requiere de esto y el perfil que yo tengo no es un perfil sencillo de conseguir. Pero saben que les voy a confesar una cosa, y se lo decía a unas estudiantes con las que estuve dando una clase el martes. Los títulos son importantísimos y hay que estudiar y seguir estudiando hasta donde nos dé la vida en la educación formal. Pero en la prestación de servicios profesionales, más que el título, porque sí salen títulos, ¿verdad? Como base. Importa lo que nosotros sepamos hacer con lo que la universidad nos dio. O sea, importa muchísimo lo que sepamos hacer. Por eso digo, si esta persona que tiene estos 2 títulos le dio un grado de especialización que le da la oportunidad de cobrar el doble de lo que cobraría una persona normalmente, pero porque hay virtud probada, porque hay experiencia probada, porque hizo un primer servicio que eso es muy importante, el de boca en boca, que ustedes puedan decirle a ese cliente, ¿tiene otras personas que me pueda recomendar o algunos contactos? O usted me podría, ¿cómo se llama? Sí, recomendar con las otras personas de estas organizaciones. Entonces, esto no es así como una fórmula de 1 más 1 es 2. No funciona así, por eso es que siempre es tan complejo. Pero eso no es necesariamente por tener 2 bachilleres que en lugar de 15 cobro 30, no. Yo lo vería más bien como porque esos 2 bachilleres me han dado un grado de especialización, que mi perfil está siendo requerido ahora y hay mucha demanda y poca oferta. Entonces yo me puedo ir dando el lujo de ir incrementando mis servicios. Más anda por ahí que por tener 2, 15 más 15, 30, no se maneja tanto de esa forma. Pero bueno, esto yo lo estoy diciendo e invito a David a que se vaya a la calle, se eche al agua y empiece así a probar, a ofrecer, a ir experimentando, y estoy segura que así va a ir ganando experiencia. Entre los comentarios, María Elena nos dice que solo se pagaría por uno de los títulos. Entonces dice que sería según de cuál es la especialidad por la cual están contratando, sería por antropólogo o gestor cultural, y que casi siempre en los carteles sale a qué profesión va dirigido el servicio contratado. Eso nos dice María Elena en los comentarios. Otra pregunta sería de Graciela Barrantes. Bueno, ella primero pone un contexto. Suponiendo que ya se entregó un presupuesto que fue aceptado en el área, una actividad específica, pero en el camino suceden imprevistos que obligan a realizar cambios logísticos, de presencia virtual, de cantidad de participantes o cualquier otra situación. ¿Qué pasa con el presupuesto inicial? ¿Se debe replantear? Uy, sí, muchas gracias, Gabriela, por esa pregunta. No sé si será la Gaby que yo conozco, pero bueno. Esa pregunta es fundamental. Aquí hablamos como de las orientaciones generales, pero bueno, cuando ustedes van a brindar un servicio profesional, como les decía, es que están esos 2 escenarios, el escenario donde están los términos de referencia y dice y todo, y el escenario donde no hay términos de referencia. Solo les piden un trabajo, ¿cuánto me cobra por esto? En ese escenario, en el escenario donde hay términos de referencia, ustedes tienen que presentar una propuesta en un orden que les dan establecido, casi como un poco un machote cómo presentar esa propuesta. En el otro caso, ustedes tienen que diseñar un formato de su propia propuesta donde incluyen lo que les están pidiendo en una síntesis y después el presupuesto. En ese presupuesto ustedes tienen que poner notas al pie y una de esas notas es precisamente eso. Este presupuesto incluye tal y tal y tal. Este presupuesto no incluye este servicio en caso de cambiar las condiciones del servicio de presencial a virtual. Se debe revisar el rubro de inversión. En caso de requerir ampliar o disminuir la cantidad de participantes,
se debe revisar el rubro de inversión. O sea, hay una serie de notas al pie que uno tiene que hacer precisamente tomando en consideración todas estas posibles eventualidades que se puedan dar, ¿verdad? Que eso es muy importante también. O sea, a la hora de plantear la propuesta, uno pone el presupuesto y pone de servicios, de esto, del otro. Esto incluye tan, no está incluido tan. En caso de incluir alguno de los anteriores, favor revisar la referencia en conjunto con el consultor o con el oferente para ver si los rubros de inversión se mantienen o tiene que haber alguna variación. Siempre tiene que ir eso en sus propuestas. Natacha Carcache pregunta, cuando uno brinda un servicio como gratis, ¿también es válido pedir una certificación de que se dio de forma solidaria el servicio? Sí, claro, o sea, yo les digo que pidan una carta, aunque sea la carta, agradecemos a Natalia y que la carta sea detallada por la charla, gestión cultural o por la charla de capacitación, educación, tal, brindada a tantas personas de tal comunidad tal, el día tal, y que les pongan ahí una nota, su participación, su colaboración ad honorem es realmente muy valiosa para el desarrollo de la comunidad, para el desarrollo de la empresa, la organización, etcétera. Claro que sí es válido. Más bien ustedes en cualquier escenario, pagado bien, pagado más o menos, ad honorem, voluntario también, porque ustedes lo quieren hacer así o porque es un servicio que les solicita, siempre vayan pidiendo esas cartas que les vayan quedando a ustedes como evidencia, esas recomendaciones también, porque bueno, ahora es muy viable que nosotros podamos tener una página web donde podamos tener nuestros servicios y también ahí en la página web se pueden poner esas recomendaciones, esas evidencias de lo que ustedes van haciendo en LinkedIn, que es la red profesional donde uno hace conexiones muy, muy, muy valiosas. Si ustedes van a prestar servicios profesionales, tienen que abrirse, bueno, no, yo les recomiendo abrirse este perfil de esta red y claro, pedir la carta en cualquier escenario y está bien si se pone ahí de forma voluntaria. O si ustedes prefieren que no se ponga de forma voluntaria, aunque lo hayan dado voluntario, lo piden así. Cuando ustedes negocian, le dicen, bueno, sí, yo le voy a facilitar este servicio, pero sí, le voy a pedir a cambio de esto una carta con estos términos, estos términos, estos términos. Natacha también pregunta, que dice ella, asumo que en Hacienda hay que presentar una factura o comprobante que muestre a quién brindamos el servicio. Hay que señalar los gastos implicados, como es la gasolina y demás. Eso es una pregunta buenísima, porque vean que son muchos detalles que se me han ido, que a ustedes les quedan dudas y seguro otros que no nos va a dar tiempo hoy. La factura, ustedes le presentan a ese cliente esos rubros. Hay clientes que les gusta que uno le presente todo detallado. Otros le dicen a uno, no, solo póngame honorarios y viáticos. Ustedes ponen honorarios 500,000, viáticos 200,000, por ponerlo, ¿verdad? Así generales. Hay otros que quieren detalle. Pero cuando ustedes presentan la factura, cuando ustedes hacen la factura va por el total. Y eso sí es importante. Ahora hay todo, ahora el sistema de facturación, ahora la facturación es digital y hay códigos específicos. Entonces, ustedes se inscriben con el código de la actividad que realizan, pero entonces dentro del código de la actividad que realizan, ustedes en el sistema de facturación incluyen actividades. Entonces, ustedes ponen al cliente de la municipalidad de Punta Arenas, escogen la actividad que ustedes en el sistema que ustedes están brindando y la subactividad que están desarrollando y le ponen el total y el total con el impuesto y ahí va el total. En esas facturas no se detalla, digamos, todos estos temas. Por eso los servicios profesionales nosotros tenemos que contemplar todo esto, porque ellos nos hacen un solo pago donde nosotros ya hemos calculado lo que sería de ganancia y lo que implica para nosotros de inversión el servicio o el producto que estamos ofreciendo. Entonces la factura no, la factura va por el total. Como ya hay un sistema de facturación digital, ahí ya le salen las opciones que uno en conjunto con el, bueno, si tienen un contador ya especificado, o si no en Hacienda hay muchos instructivos y todo, hay que sacar el tiempo para instruirse, pero se puede desarrollar así. Cintia Méndez pregunta, ¿cómo opera el tema del seguro?
El tema del seguro también es importante. El seguro, nosotros estamos asegurados cuando somos empleados, por ejemplo, eso es uno de estos ejemplos importantes. Cuando estamos como empleados, entonces la empresa contribuye y nosotros a unas cargas sociales y se paga un seguro. Cuando nosotros estamos como independientes, tenemos que pagar también un seguro independiente. Indiferentemente de que seamos empleados y emprendamos también de forma independiente, hay que pagar un seguro y en ese sentido hay que ir a la caja, hacer una gestión, inscribirse como una persona profesional que presta servicios y ahí se hace una estimación del monto, más o menos cuál es el monto a pagar y es una cuota que se paga mes a mes, así uno venda 1,5 millones de servicios en un mes y al mes siguiente no preste servicios de profesionales, igual esa cuota se tiene que pagar el resto de la vida, a menos que uno en algún momento quiera desinscribirse y tiene que hacer un proceso para desinscribirse. Pero entonces el seguro no es, a diferencia, digamos, de los impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando uno vende más, paga más impuestos, cuando vende menos, paga menos. El seguro es una gestión que se hace una sola vez y se mantiene el pago mensual. Javier Amador pregunta, ¿bajo qué nombre se inscribe en Hacienda? ¿Como educación especial? Qué buena pregunta, Javier, porque vieras que hay un documento, yo tengo esos documentos por aquí, si quieren se los puedo compartir ahorita en el chat. Hay unos documentos que sacó ahora Hacienda para todo esto de la inscripción de las actividades y es una lista enorme, 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 grandísima, que hay que sentarse con el reglamento y con la lista de actividades a ver exactamente dónde encaja la actividad que yo voy a brindar en función de esa lista que tiene Hacienda, porque esas actividades son las que en ese sistema digital nosotros o el contador, si podemos tener alguien que nos lleve ese servicio, tiene que incluir esas actividades que son el tipo de servicios profesionales que nosotros brindamos. Entonces, esa pregunta no se la puedo responder así, más bien la tarea sería que usted se meta a revisar esos documentos y a ver cuáles son esas actividades que están asociadas con sus servicios. Indiferentemente, una vez que uno se inscribe como proveedor de servicios profesionales, indiferentemente de que ustedes estén generando ingresos o no, siempre hay que hacer las declaraciones de renta y del impuesto al valor agregado. Siempre, siempre, siempre. Y los digo porque yo tengo servicios desde el 2007, no todos los años he estado activa. En algunos años he estado inactiva, pero nunca he querido desinscribirme porque tenía planes en este momento de mi vida, que lo estoy haciendo así, de volver a estar activa desde hace como 4 años y siempre aún así había que presentar las declaraciones, igual el IVA y la renta. O sea, ustedes siempre tienen que seguir presentando declaraciones. Y eso está en un documento muy detallado que tiene Hacienda para asociar esas actividades. Y hay que verlo como con lupa. Y ojalá, si ustedes piensan inscribirse para desempeñarse de esta forma, se asesoren de alguna persona contadora. Se los recomiendo un montón. O alguna amistad, ¿verdad? Que les pueda asesorar un poquito para que se aseguren poder precisar en la actividad. Nayubel Montero pregunta, ¿alguna recomendación para calcular el costo por hora cuando son proyectos por servicios profesionales, pero que requieren varios meses de trabajo? A veces se calcula por hora, el monto se hace inmenso. Sí, muy buena intervención. ¿Cuál era el nombre, perdón? Nayubel. Nayubel, súper, súper importante y muy buena su intervención, porque efectivamente hay procesos donde uno no puede calcular por hora, porque si lo hace por hora, el monto se dispara y una organización no está dispuesta ni tiene capacidad para brindar ese servicio. Entonces, yo me imagino que la pregunta de Nayubel va en el escenario 1, porque hay un escenario 2, como lo que yo les conté ahora. Participamos en esa oferta de servicio que traía todos los términos y sacamos cálculos y dijimos, mira, lo que nos estarían pagando serían más o menos 12,000 colones por hora de trabajo. Y está al lado del otro escenario, que me imagino que es el que pregunta Nayubel, donde a uno le dicen, ocupamos esto, pero no le dicen cuánto van a invertir, sino que le preguntan a uno cuánto les cobra uno por hacer eso. Entonces, efectivamente, si uno hace el cálculo por horas y el monto se dispara muchísimo,
Yo recomiendo dos cosas. Hay una cosa que yo siempre soy muy directa y en eso me ha ido muy bien, en preguntarle al cliente, vea, ¿cuánto presupuesto tiene usted designado para este servicio? ¿Cuánto había estimado? ¿Cuánto tiene reservado? Es importante, ustedes lo pueden preguntar así directamente. Entonces la persona le puede decir, bueno, en realidad, bueno, puede estar el escenario que les diga y está el escenario que no les diga. Pero a mí me ha pasado muchas veces que me han dicho, bueno, lo que habíamos estimado es tanto. Entonces uno ahí valora, bueno, sí, yo le puedo brindar ese servicio por ese monto, porque ustedes más o menos ven que es un monto, digamos, donde tendrían ustedes una buena ganancia, o ustedes dicen, no, honestamente implica mucho trabajo y yo por ese monto no puedo brindarle ese servicio. Pero entonces también vean, ese ejemplo que nos está dando Nayubel es muy importante porque, por ejemplo, no me acuerdo ahorita cuándo estaba la hora del licenciado, creo que era como 19,000. Y ese proyecto que yo les estoy contando, que yo estaba participando con 2 colegas más, estimamos que la hora eran 12,000. O sea, era mucho menos porque es un proyecto muy grande y muy amplio. Entonces, en algunas ocasiones sí funciona hacerlo por horas y en otras, cuando son demasiadas horas de trabajo, nosotros no calculamos la hora al costo de la hora profesional porque los montos son muy altos. Vean que esta organización nos estaba pagando aproximadamente 12,000 por hora y todos éramos máster. Creo que la hora de máster andaba como en 25,000, básicamente la mitad nos estaban ofreciendo. ¿Pero por qué? Porque es una consultoría muy grande, con unos periodos muy amplios, y si nosotros hubiéramos cobrado por hora de maestría, pues es un monto que sale. Entonces, en ese sentido, que más o menos haga una estimación, bueno, por hora es esto, pero en realidad que le puede preguntar al cliente cuánto tiene de inversión haber estimado para esto y sacar el cálculo y tomar la decisión, o hacer una propuesta, digamos, pensando en bajar la hora a la mitad o a 2/3 partes de lo que costaría y llegar a negociar con ese cliente. Y también en la negociación ahí uno ve, a veces uno dice, ¡ay Dios! A ver qué cara me hacen, y la gente dice, sí, muy bien, está bien, o a veces uno va con una propuesta y ahí ve la gente donde dice, ay no, es demasiado, y empieza uno en esa negociación. En ese sentido te recomiendo tener para ese escenario ese piso y ese techo, decir, bueno, menos de esto yo no voy a hacer este trabajo, en menos de esto, y más de esto ya sería demasiado. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a hacer la última preguntita. Stephanie García pregunta, el colegio profesional dice, por ejemplo, que debo cobrar la hora profesional a 20,000 colones, pero solamente por 10 horas tendrían que ser 200,000 colones, sin tomar en cuenta los otros rubros como alimentación, entre otros. Mi pregunta es, ¿cuánto debo cobrar por hora? Porque difícilmente me van a pagar el monto real. Es que, fíjate, por ejemplo, Sheila, esta pregunta que está haciendo Stephanie, ¿verdad? Es imposible responderle esta pregunta a Stephanie. O sea, cualquier pregunta que ustedes hagan hay que verla en el contexto específico. Ese contexto que nos está planteando Stephanie no es lo mismo en el escenario de una organización no gubernamental, al escenario de un gobierno local, al escenario de una empresa privada pequeña, al escenario de una empresa privada multinacional, al escenario o sea, cambia totalmente. Entonces es una pregunta que no te puedo responder así, tan abierta. Por eso les digo, por eso esta charla se llama orientaciones. Orientaciones. Hasta yo misma todavía me llegan a solicitar servicios donde yo a veces me siento y a veces llamo a un colega y le digo, mira, fíjate que me están pidiendo tal cosa y yo estima tanto y vos qué crees y pido opinión y todo, porque cada contexto es diferente, por eso son orientaciones generales. Entonces, efectivamente, no, ustedes no pueden agarrar esto como 1 + 1 = 2, ok, la hora profesional cuesta esto, ahora lo hago de esta forma. No, es decir, más o menos cuánto es la hora profesional, bueno, más o menos cuánto se está cobrando por cosas similares, voy a contactar, voy a buscar, voy a pedir ayuda. Bueno, ¿quién es mi cliente? Yo he cobrado una misma capacitación, digamos, yo tengo una capacitación donde yo digo, esta capacitación vale esto. ¿Por qué? Porque yo tengo un libro publicado en ese tema, porque tengo trayectoria, porque tengo experiencia probada, porque tengo un portafolio. Esta capacitación vale esto, este es el valor real. Y ese valor yo sé que yo se lo puedo cobrar así a las organizaciones privadas, a organizaciones grandes, pero esa misma capacitación una vez, y bueno, esto se los voy a contar como experiencia, a raíz de esta pregunta me la solicitó una iglesia cristiana que tiene muchas sedes y era para un grupo muy grande de personas
Ellos me dijeron, queremos que nos haga algo poquito, concreto, ¿verdad? En relación con ese tema. Somos como 100 personas, pero nosotros no tenemos, ¿verdad? Como esos fondos. Y yo les dije, bueno, yo no les voy a poner un monto, además era algo más concreto, pero sí denme lo que puedan recoger, así sean 5,000 colones. Y me dijeron, bueno, la vamos a recoger y a dejar a su casa. Y yo les dije, bueno, perfecto, y lo que puedan recoger entre ustedes, así sean 5,000 también, porque, bueno, yo digo, también mi trabajo vale y también para mí era importante que esas personas pudieran brindar ese valor. Y entonces, por esa capacitación yo la brindé mucho más concreta y chiquita. Era una capacitación de 3 horas cuando estaba diseñada la otra para 16 horas y la otra por mucho superaba ese valor. Entonces también es como una pregunta que hay que poner siempre en contexto. Por eso les digo, no solo la hora profesional, pregunten en el mercado, consulten, pregúntenle a ese cliente cuánto tiene para invertir, cuánto ha estimado. Y ustedes digan, por menos de esto no lo hago. O bueno, al principio yo hice muchísimo trabajo, digamos, como ad honorem y voluntario, mucho. Porque yo quería aprender y porque quería irme forjando experiencia y porque sabía que si me iba bien con esta persona me podía recomendar. Entonces, cada uno de ustedes, la idea es que empiecen y que empiecen con lo que tengan y en el camino van aprendiendo más y en el camino van adquiriendo experiencia y ahí van, digamos, como poco a poco, porque a veces uno se espera mucho y mucha información y poca acción. La idea es llevar a la acción y, por supuesto, animarlos. Hay muchísimas necesidades y muchísimas oportunidades de trabajo en nuestras áreas y aquí el asunto es dar el paso adelante y aprender, no hay errores, solo hay aprendizajes y echarnos al agua y tener convicción de lo que hacemos, muchísimo orden, mucha visión, mucha estructura y yo estoy segura que les va a ir muy bien y apóyense entre ustedes y en lo que yo les pueda servir, por supuesto que también. Bueno, Adriana, muchas gracias por toda la información brindada, de verdad muy enriquecedora para todos nosotros acá. Y también agradecer a las personas que se conectaron y nos acompañaron en toda la charla. Entonces, de verdad, muchas gracias y esperemos que se repitan estos espacios porque son muy enriquecedores y positivos para nosotros como profesionales o futuros profesionales. Con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes también y de parte de la carrera de Gestión Cultural y también de la licenciatura en Administración de la Educación No Formal. Les agradecemos mucho. Aquí nos está acompañando nuestra coordinadora de la licenciatura, así que para nosotros también es un gusto servirles y bueno, pues muy contentas de estar aquí. Muchas gracias y buenas noches.